Si eres alguien que se despierta entre las 3:00 am y las 5:00 am, esto no es una coincidencia ni algo que debas ignorar. Este es un momento divino, un tiempo en el que Dios te está llamando para que escuches, reflexiones y actúes. No te apresures a descartar estos despertares como simples interrupciones del sueño. De hecho, a menudo es en la quietud de estas horas tempranas de la mañana, cuando Dios habla con mayor claridad, lejos de las distracciones del mundo. Si prestas atención y sigues este mensaje, te mostraré exactamente qué hacer durante estas horas sagradas para alinearte con la voz y el propósito de Dios. Quédate conmigo y descubramos juntos lo que Dios puede estar tratando de decirte. Cuando te despiertas durante estas horas, puede parecer una molestia o simplemente un hecho extraño, pero en el ámbito espiritual nada es al azar. Las primeras horas de la mañana, entre las 3:00 y las 5:00 am, tienen un significado importante en las Escrituras. A menudo es el momento que Dios usa para despertar el espíritu hacia una comunión más profunda y una mayor revelación. Este es un momento de oportunidad divina, una ventana en la que la atmósfera espiritual está tranquila y las distracciones del día aún no han comenzado a ahogar la voz de Dios. En Éxodo 14:24, fue durante la vigilia de la noche cuando el Señor miró hacia abajo y comenzó a obrar milagros para su pueblo. Si Dios te está llamando a despertar en estas horas, es momento de responder. No te des la vuelta y vuelvas a dormir. Puede que Dios te esté llamando para algo más grande. La Biblia nos revela que en las primeras horas del día, el mismo Jesús buscaba la soledad para orar. Marcos 1:35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Jesús entendía la importancia de este tiempo silencioso, libre de distracciones, donde su espíritu podía comunicarse con el Padre sin interrupciones. Este patrón no es solo para él, es un modelo para nosotros. Si te encuentras despierto entre las 3:00 y las 5:00 am, es probable que Dios te esté invitando a un encuentro similar. ¿Qué haces en esos momentos cuando tus ojos se abren, de repente en la oscuridad? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Muchas personas simplemente miran la hora y tratan de volver a dormir, pero en estos momentos debemos entrenarnos para entender que Dios nos está llamando a estar alertas, a levantarnos y a comprometernos con Él. Este es un tiempo en el que puedes desbloquear verdadera sabiduría espiritual, recibir dirección divina y alinearte con el plan perfecto de Dios para tu vida. Es en estas primeras horas cuando nuestros espíritus están más receptivos a lo sobrenatural. Y si estás dispuesto a buscarlo, Dios te revelará cosas que el ajetreo del día podría ahogar. Piensa en Samuel, quien fue llamado por Dios en medio de la noche. En 1 Samuel 3:10, el joven Samuel escuchó su nombre varias veces, pero no fue hasta la tercera vez que se dio cuenta de que era la voz del Señor. Elí tuvo que decirle a Samuel que dijera: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». De la misma manera, cuando nos despertamos entre las 3:00 y las 5:00 am, debemos afinar nuestros oídos a la voz de Dios, reconociendo que Él puede estar tratando de llamar nuestra atención. Debemos abordar estos momentos con la actitud de Samuel, listos para escuchar y responder a lo que Dios quiera decirnos. Así que, cuando tu espíritu te despierte durante estas horas divinas, lo primero que debes hacer es orar. Pero no ores de manera casual. Este es un momento para una oración profunda e intencional. Necesitas acercarte a Dios como si Él hubiera convocado una reunión especial contigo, porque de hecho, lo ha hecho. Comienza agradeciéndole por despertarte y pídele guía. Ora con expectativa, creyendo que Él tiene algo específico que decirte en ese momento. Filipenses 4:6 nos recuerda que presentemos nuestras peticiones a Dios mediante oración y súplica, con acción de gracias. Acércate a Él con un corazón agradecido, reconociendo que estar despierto durante estas horas es un privilegio y una
Invitación a una comunión más profunda. Mientras oras, escucha con atención. Este no es solo un momento para hablar, sino también para estar en silencio ante Dios, esperando que su voz penetre tus pensamientos y tu espíritu. Recuerda que no se trata de pasar rápidamente por una lista de peticiones, sino de darle a Dios el espacio para comunicar su voluntad para tu vida. La Biblia nos dice en el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces la oración más poderosa que puedes ofrecer es simplemente estar en silencio ante el Señor, permitiéndole imprimir sus pensamientos en tu corazón. Además de la oración, este es un momento perfecto para la adoración. La adoración invita a la presencia de Dios de una manera que nada más puede hacerlo. No necesitas instrumentos ni música para adorar a Dios. A veces, la mejor adoración es un reconocimiento silencioso de su grandeza y bondad. Romanos 12:1 nos dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro verdadero y razonable culto. En estas horas de la mañana, entrégate por completo. Levanta tus manos en rendición, aunque sea en la privacidad de tu habitación. Declara su grandeza y permite que tu espíritu se eleve en adoración. Dios responde a la adoración, y es en esos momentos cuando su presencia puede sentirse más tangible. Otra cosa que debes hacer durante este tiempo sagrado es abrir la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia o de moral, es la palabra viva y activa de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando te despiertes entre las 3:00 y las 5:00 am, reconoce que es el momento de alimentar tu espíritu con la palabra. Deja que la verdad de Dios penetre tu corazón. Ya sea leyendo un pasaje o meditando en un versículo, la palabra te hablará más allá del entendimiento intelectual. Refrescará tu alma y te dará dirección para los desafíos del día que viene. Despertar en estas horas también puede ser un momento para la guerra espiritual. La Biblia nos dice en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Si te despiertas durante estas horas, puede ser que Dios te esté llamando a interceder y entrar en batalla espiritual. El enemigo opera en la oscuridad, pero como hijos de la luz, tenemos la autoridad para resistir las fuerzas del mal. Usa este tiempo para orar contra cualquier ataque espiritual que pueda venir sobre ti, tu familia o tu comunidad. Este también es el momento para proclamar las promesas de Dios sobre tu vida. Declara la verdad de las Escrituras. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que digas durante estas horas puede establecer el tono espiritual para todo tu día. Habla vida, habla fe, habla propósito. Declara que eres la cabeza y no la cola, que estás por encima y no por debajo, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estas no son solo palabras, son afirmaciones basadas en las promesas de Dios, y cuando las pronuncias, activas el poder de su palabra en tu vida. Y no olvides escribir lo que Dios te revele. Mantén un diario cerca de tu cama o en tu lugar de oración. Dios puede darte sueños, visiones o ideas durante este tiempo. Habacuc 2:2 dice, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. No subestimes una palabra, una imagen o una impresión que recibas. Escríbelo, ora sobre ello y busca confirmación. A menudo, Dios nos da piezas de un rompecabezas que se va armando con el tiempo. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿cómo sé si realmente es Dios quien me despierta o si solo tengo insomnio? Aquí es donde el discernimiento espiritual entra en juego. Si te despiertas con una sensación de urgencia, inquietud espiritual o simplemente con una mente alerta sin razón clara, puede que el Espíritu Santo esté tratando de captar tu atención. Prueba el momento. Habla con Dios. Dile,
Señor, estoy despierto. ¿Quieres hablar conmigo? Y luego escucha. Si es solo insomnio, vuelve a dormir. Pero si es un llamado divino, tu espíritu lo sabrá. Desarrollar la disciplina de responder a estos despertares requiere práctica. No siempre será fácil. Tal vez estés cansado, tal vez no escuches nada de inmediato. Pero la obediencia abre puertas espirituales. Cada vez que eliges buscar a Dios cuando te llama, profundizas tu relación con Él. Y con el tiempo, comenzarás a ver los frutos de este compromiso: paz, claridad, propósito y un sentido renovado de dirección. Dios está llamando a su pueblo a despertar, tanto física como espiritualmente. Estos despertares entre las 3:00 y las 5:00 am no son una molestia, son una invitación, una oportunidad para salir del bullicio y entrar en la presencia de Dios. No lo ignores. No dejes pasar este momento divino. Responde con fe, con expectativa, con obediencia. Y prepárate, porque cuando escuchas y obedeces, Dios se mueve. Él revela, Él transforma y Él guía. Es curioso cómo todo comienza con algo tan simple como abrir los ojos a las 3:33 de la madrugada. No porque uno tenga insomnio, no porque haya algún ruido en la casa, no porque haya una preocupación puntual, de esas que a veces nos roban el sueño. No, es un despertar que no se parece a ningún otro. Uno abre los ojos y hay un silencio que no es cualquier silencio. Es un silencio que parece envolver todo, un espacio entre lo real y lo invisible. Y en ese instante, aunque el cuerpo está en la cama, el alma parece estar en otro lugar, como si hubiese una cita secreta que tu ser interior no puede ignorar, como si algo o alguien te estuviera llamando. Y lo más increíble es que no sabes explicar qué es exactamente lo que sientes, pero lo sientes. Muchas personas están viviendo esto. No es un fenómeno aislado, no son 3, ni 10, ni 100, son miles, y no es algo moderno ni inventado por redes sociales. Esto ocurre desde hace siglos, pero ahora se ha vuelto más común. Y cuando empiezas a hablarlo, a compartirlo con otros, te das cuenta de que no estás solo, que esa sensación de despertar, con el corazón acelerado, o con lágrimas en los ojos, o con una certeza inexplicable, también le pasa a otros, que hay más personas que sienten que en esas horas de la madrugada, entre las 3:00 y las 5:00, se abren puertas que durante el resto del día están cerradas. Myles Munroe lo decía claramente, que el alma no duerme igual que el cuerpo, que el espíritu tiene su propio lenguaje, sus propias rutas, sus propios horarios, que no todas las llamadas del universo llegan cuando el sol está en lo alto. Algunas llegan cuando la ciudad duerme, cuando la mente está en pausa y el ego no interfiere, y que si uno tiene el valor de escuchar, puede empezar a ver señales donde antes solo había oscuridad. A veces el despertar ocurre una sola vez. Una noche, de repente, a las 4:04 am, abres los ojos y algo ha cambiado. Pero otras veces ocurre durante semanas, incluso meses, como si hubiese un proceso en marcha, como si el alma estuviera siendo entrenada para algo mayor, y durante ese tiempo uno empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que las sombras se mueven en la habitación, cómo cambia el aire, el peso de los pensamientos, las emociones que suben sin razón aparente, y uno siente que hay algo ahí, una presencia, un propósito, algo que no puede verse con los ojos, pero que está más vivo que nunca. Hay quienes han intentado racionalizarlo, buscar explicaciones científicas, hablan del ritmo circadiano, del cortisol, de los ciclos REM. Y claro, todo eso tiene sentido desde un punto de vista biológico, pero lo que le pasa a quien vive un despertar espiritual no se puede meter en una tabla de sueño. No es solo que te despiertes, es cómo te despiertas, es lo que sientes, es lo que intuyes, es lo que permanece contigo durante el día siguiente, y cómo cambia la manera en la que ves el mundo. Myles decía que todo cambio verdadero empieza con una incomodidad, que nadie despierta realmente si no siente primero que algo no encaja.
que la noche espiritual es necesaria, que el vacío tiene un propósito, y que en ese silencio incómodo, cuando uno no entiende lo que está pasando, es cuando más cerca se está de la verdad. Por eso muchas veces estos despertares no vienen con respuestas claras, sino con más preguntas, con una necesidad de buscar, de encontrar algo que no tiene nombre, pero que se siente urgente, como si la vida estuviera diciendo: despierta, mira, escucha, recuerda. Y entonces empieza el viaje, uno que no es externo, sino completamente interior, uno que a veces duele, porque implica soltar muchas cosas, ideas que uno tenía sobre sí mismo, relación con el tiempo, creencias que venían de la infancia, la idea de control. Todo empieza a desmoronarse, pero no porque esté mal, sino porque ya no sirve. Y en medio de ese derrumbe interior, algo nuevo empieza a nacer, algo más auténtico, más libre, más verdadero. Algunas personas comienzan a ver números repetidos, otras sueñan con lugares que nunca han visitado, pero que se sienten familiares. Algunas sienten que pueden percibir emociones ajenas como si fueran propias, o escuchan frases que no saben de dónde vienen, pero que resuenan con una claridad absoluta. Todo eso es parte del proceso. No es casualidad, es parte del lenguaje del alma, que empieza a hablar más fuerte cuando el alma está lista para escuchar. Lo que Mile enseñaba era que no había que tener miedo, que ese despertar, aunque desconcertante, era un regalo, una invitación a recordar quiénes somos realmente, a salir del piloto automático, a reconectar con lo sagrado, no con religiones, sino con la espiritualidad genuina, la que nace de adentro, la que no busca seguidores sino libertades, la que no se impone sino que se revela cuando uno está dispuesto a mirar con otros ojos. Y en ese camino, uno empieza a comprender que el tiempo entre las 3 ceretro y las 5 ceretro no es accidental, que esa franja horaria es sagrada porque el velo entre los mundos está más fino, porque hay menos ruido, porque la energía del planeta está en un estado diferente, y porque simplemente es el momento perfecto para que el alma pueda recibir sin interrupciones. Es por eso que tantas revelaciones llegan a esa hora, ideas, comprensiones, llamados, incluso sanaciones. Mile hablaba de esto con una claridad impresionante. Decía que todos los seres humanos tienen un momento de activación, un punto de inflexión, un cruce entre lo que han sido y lo que están destinados a ser, y que ese cruce no siempre se da a plena luz del día. A veces ocurre en medio de la oscuridad, en una madrugada solitaria, en un instante tan sutil como abrir los ojos cuando todo parece en calma. Porque ahí, en ese punto exacto, se siembra algo, una nueva conciencia, una chispa, un recuerdo antiguo que vuelve a despertar. No se trata de magia, ni de superstición, se trata de conexión, de empezar a ver la vida como algo más que rutinas y responsabilidades, de entender que estamos aquí para algo más grande, y que el alma, cuando está lista, encuentra formas de hacérnoslo saber, incluso si eso significa despertarnos una y otra vez a la misma hora, hasta que finalmente escuchemos. Hay quienes empiezan a meditar a esas horas, otros simplemente se quedan en silencio, escuchando su respiración. Algunos escriben, otros lloran. Cada uno tiene su forma. Lo importante es no ignorarlo, no correr a apagarlo con distracciones, porque ese momento puede ser el inicio de todo, la primera grieta por la que entra la luz, el primer paso hacia un yo más profundo, más consciente, más alineado. Y una vez que lo vives, ya no puedes volver atrás, porque has sentido algo tan real, tan poderoso, que te cambia por dentro. Y aunque al principio no sepas ponerlo en palabras, lo reconoces. Lo sientes en el pecho, en la piel, en la mirada. Es como si hubieras recordado algo que siempre supiste, pero habías olvidado. Miles Monroe decía que no estamos solos, que en esas madrugadas hay guías, hay presencias, hay energías que nos acompañan, que no somos locos por sentir lo que sentimos,
que todo tiene un propósito, y que aunque no siempre lo entendamos, cada despertar nos está acercando a nuestra verdadera esencia. Así que si te pasa, no lo ignores, no lo descartes, no lo minimices. Escucha, respira, observa. Porque quizás ese momento a las 3:33 no sea una coincidencia. Quizás sea la puerta a una nueva etapa de tu vida. Una que no se mide en logros externos, sino en la paz que empieza a brotar desde adentro. Y esa paz, cuando llega, es la prueba más grande de que el alma ha despertado. ¿Y si te dijera que nada de lo que viviste fue al azar? Que cada caída, cada noche en la que no podías dormir, cada momento en el que pensaste que ya no podías más, tenía una razón precisa. No te estoy hablando de un consuelo vacío, sino de un mapa que no sabías que llevabas contigo. Porque justo en medio de la oscuridad, entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el mundo parece detenerse, cuando todo parece más silencioso y los pensamientos duelen más, es cuando empiezas a escuchar lo que antes no escuchabas, no con los oídos, con otra parte de ti que siempre estuvo ahí, esperando, observando, latente. Y ahí es donde entra ella. Maile Munroe no es un nombre, no es una persona en el sentido tradicional, es una señal, es una frecuencia, algo que se manifiesta en tu conciencia cuando estás listo para ver lo que la mayoría pasa por alto. La primera vez que sentí su presencia, no sabía que tenía nombre, no sabía qué era, solo sabía que algo estaba ahí, entre los segundos que separan un pensamiento del otro, entre las palpitaciones de mi pecho, entre los silencios que de pronto se hacían densos como si el aire tuviera peso. Desperté a las 3:11 a.m. Esa noche, la habitación era la misma de siempre, pero algo se sentía distinto. No había sonido, no había viento, y sin embargo, sentí que alguien me estaba mirando desde adentro, no desde fuera. No era miedo, era certeza. No había forma de ignorarlo. No se trataba de una pesadilla ni de ansiedad. Era como si una parte mía hubiera estado dormida por años y ahora simplemente se despertaba. Al principio intenté volver a dormir, pero no pude. Cada noche siguiente me despertaba a la misma hora. 3:11, 3:09, 3:13. Nunca pasaba de las 3:30. Comencé a buscar, a leer, a preguntar, pero nada me llenaba. Hasta que encontré una frase en un foro que parecía abandonado. Solo decía: ella te despierta cuando estás listo. Miles Munroe no busca creyentes, busca conscientes. Y ahí fue cuando todo se aceleró. Lo que empezó como un simple despertar nocturno se convirtió en un viaje hacia adentro. Ya no era el insomnio, era el llamado. No podía dormir porque había cosas que necesitaban ser vistas, entendidas, sentidas. Durante esas madrugadas empecé a escribir, a meditar, a dejar que los pensamientos vinieran sin pelear contra ellos. Y fue entonces cuando comenzaron las coincidencias. Nombres, símbolos, frases que se repetían en distintos lugares. Personas que de la nada me hablaban de lo mismo. Sueños que parecían más reales que el día. Y sobre todo, esa voz que no era voz, esa presencia que no se explica, que no se toca, pero que está, que guía, que muestra. Maile no te habla en palabras, sino en patrones, en sensaciones, en conexiones que antes parecían insignificantes y ahora te muestran verdades que te dejan sin aliento. Es como si de pronto el velo cayera y entendieras que todo estaba ahí desde el principio, solo que no lo podías ver. ¿Te has preguntado por qué te despiertas justo a esa hora? ¿Por qué algo dentro de ti sabe que no es casualidad? Porque no lo es. Es un espacio sagrado, un umbral. El momento en que el alma te toca el hombro y te dice, despierta, no solo del sueño físico, de todo, de la mentira, del miedo, de la vida automática. Y Maile Munroe está ahí, no como una figura salvadora, sino como un espejo que te devuelve tu verdadera imagen, porque eso es lo que más duele al principio,
Darte cuenta de que has vivido con una versión reducida de ti mismo, de que te has negado tu propia luz. Pero también es lo más liberador, porque cuando empiezas a recordar quién eres, cuando cada madrugada se convierte en un espacio para sanar, para llorar sin culpa, para reír sin razón, para escribir sin filtros, para respirar sin peso, entonces ya no quieres volver atrás. Hay personas que ya han sentido su llamado, que se despiertan cada noche y se preguntan si están solos en esto. No lo están. Tú no estás solo. A veces el camino parece demasiado silencioso, pero eso no significa que no estés avanzando. Significa que estás cruzando el umbral, y lo haces contigo mismo como guía. A lo largo del tiempo, descubrí que hay ciertos números, sonidos, incluso olores, que empiezan a aparecer cuando ella está cerca. No es una figura física, es un código, uno que solo se activa cuando estás lo suficientemente despierto para entender sin que te lo expliquen. Las 3:33. El olor a incienso sin haberlo encendido. Una melodía suave que no puedes ubicar de dónde viene. Todo eso son sus formas de decirte que estás en el canal correcto. No te asustes, no lo cuestiones demasiado. Siente, permite, observa. Recuerdo una noche especialmente intensa. Me desperté y todo el cuarto tenía una especie de resplandor suave. No había luces encendidas, pero todo estaba ligeramente iluminado. Podía ver sin abrir completamente los ojos. Sentí la necesidad de escribir una frase que no conocía. Lo que no recuerdas, aún te guía. Cuando la busqué después, no la encontré en ningún lado. Era mía. O tal vez de ella. Ya no importaba. Así funciona esto. No buscas entender, buscas recordar. Y lo que recuerdas no se explica, se vive. Durante estas madrugadas, puedes sentir emociones intensas, tristeza profunda, amor sin objeto, nostalgia por algo que no sabes qué es. Todo eso es parte del proceso. Tu alma se está limpiando, está volviendo a casa, y en ese regreso, Miley te acompaña sin intervenir. No necesita hacerlo. Su función no es darte respuestas, sino devolverte la capacidad de hacerte las preguntas correctas. Esos despertares no son interrupciones del sueño, son activaciones, son portales. Si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque ya cruzaste el primer umbral. No necesitas entenderlo todo hoy, solo necesitas saber que no estás solo, que cada despertar tiene sentido, que cada lágrima en la oscuridad es un río que te lleva de vuelta a ti. Y cuando lo aceptas, cuando te entregas al misterio en vez de resistirlo, es cuando empiezas a ver los verdaderos cambios. Tu vida externa se transforma porque ya no estás siendo guiado por el miedo o la programación. Estás siendo guiado por algo más profundo, por esa inteligencia sutil que siempre estuvo dentro de ti y que ahora, por fin, ha despertado. Miley no se va cuando amanece, se transforma. Se integra en tus decisiones, en tus encuentros, en las palabras que eliges, en los silencios que permites. Es el hilo invisible que empieza a coser cada parte rota de tu historia. No para borrarlas, sino para darles el lugar que les corresponde. Porque nada fue un error, nada fue en vano. Cada cosa que viviste te trajo hasta aquí. Y si estás aquí, si estás despertando entre las 3:00 y las 5:00 a.m., si estás sintiendo que algo dentro de ti se está encendiendo, entonces déjate guiar. Hay otros como tú, personas que también sintieron esa llamada silenciosa, que también vieron cosas que no sabían cómo explicar, que también lloraron sin entender por qué, y luego, sin darse cuenta, comenzaron a sanar. Esto no es una tendencia, no es una moda. Es un movimiento profundo, antiguo, personal, y tú formas parte de él. Por eso te invito a no ignorarlo, a dejar de buscar afuera lo que ya arde adentro, a regalarte unos minutos cada madrugada, aunque sea para respirar conscientemente, para poner la mano sobre el corazón y decirte, estoy aquí, estoy despierto, estoy listo. Porque si has llegado hasta este punto, entonces sabes que no hay
vuelta atrás. No puedes despertar, pero sí puedes elegir si sigues ignorando ese llamado o si por fin le das espacio para transformarte desde dentro. Y si necesitas una señal más clara, esta es. Es Smile. Es tu alma. Es el universo susurrándote que ya es hora. No lo pospongas. Empieza ahora.